profesor Asdrúbal Baptista, que pues nos está entregando precisamente estos libros para la biblioteca de la Universidad de Guadalajara. Lo haremos llegar precisamente al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas para que usted, si está interesado por supuesto en esto, pues los consulte. Y pues maestro, en un último mensaje, pues referir a la realidad mexicana, ¿no? El petróleo también es algo que llegó aquí en nuestro país. México dio pautas y sigue dando pautas en materia petrolera, como en tantas otras cosas. El petróleo comienza en México antes de comenzar en Venezuela. Y por supuesto, al año 38 ocurre la nacionalización, que fue en su momento un episodio de inmensa trascendencia en el mercado mundial del petróleo. Yo no voy sería impropio de mi parte entrar a discutir las razones de aquel episodio político-económico, pero en todo caso fue una referencia que Venezuela, que en aquel momento estaba naciendo a la realidad de los intereses populares en lo político y que por lo tanto veía en el petróleo ya a esas alturas, 1938, una realidad que más pronto que tarde había que hacerla enteramente nacional. Aquella fue una ocasión de debate y de discusión fascinante cuando se lo ve en justa retrospectiva. Hoy el petróleo, sin embargo, es importante que señale esto. Por supuesto que el petróleo también está en México, pero hay una diferencia que es bueno puntualizar. Yo no llamaría a México una economía petrolera, y no la llamaría por una razón muy sencilla, por oposición al caso de Venezuela, que sí es una economía petrolera. Y no lo hago porque México, a diferencia de Venezuela, tiene una base productiva en general muchísimo más heterogénea. Es decir, México, de algún modo u otro, tiene 1000 pies sobre los cuales apoyar su movimiento y su dinámica. Nosotros tenemos casi que esencialmente un pie, que es el petróleo. Porque el petróleo es muy importante para México, pero no tan importante en términos cuantitativos o cualitativos como para Venezuela. Pero sin embargo, México tiene petróleo y tienen cantidades apreciables. Y el petróleo, y quizás esto es ya poniendo un pie en el futuro, el petróleo es un objeto finito, es decir, se está acabando. Sí. No renovable. No es renovable. No renovable. Esa es otra forma de decirlo. Usted nunca puede decir cuántos computadores u ordenadores hay, porque se están produciendo y se pueden producir barriles de petróleo o no. Hay una cantidad finita. De modo tal que, visto con los ojos de un ser humano cualquiera, por supuesto que son dimensiones temporales muy prolongadas, pero para la humanidad en su conjunto, esas dimensiones son cortas. Sí. Y eso hace, para el caso de Venezuela, no se diga. Para el caso de México, igualmente, especialmente por la cercanía con Estados Unidos, que su importancia geopolítica para esta realidad que hoy le pertenece al mercado mundial es extremadamente grande. Y en ese sentido, Venezuela además muestra en estos últimos años la intención del liderazgo político de utilizar los proventos del petróleo para darle un cauce a una visión político-social que corre en sentido contrario a las corrientes que en general prevalecen en el mundo. Yo me obligo en esta segunda edición de las bases cualitativas a hacerme una pregunta, que a su manera se la hacen en México. Es decir, México ya desde la Constitución del 17, su petróleo es del Estado, su petróleo es imposible de compartirlo con privados. Se está discutiendo en México eso, y con mucha intensidad, yo estoy seguro que sí. En Venezuela, el petróleo es del Estado igualmente. Luego de la última Constitución se refuerza el contenido de este principio jurídico, pero en el caso nuestro añadimos la intención política de hacer del petróleo el cauce por donde se forme una manera distinta socialmente de vivir. Yo me hago la pregunta, todo el asunto son preguntas, Pablo, en el mundo de la ciencia. ¿Puede una sociedad que descansa en un ingreso típicamente capitalista, como es el petróleo, porque se produce en el mercado mundial, sostener el proceso de creación de una forma de vivir no capitalista?
Esa es una gran pregunta. Hablando de preguntas, tenemos 3 minutos para despedirnos, maestro, pero nos llama un televidente interesado, por supuesto, en el tema, es Roberto Castellanos, y nos hace una pregunta, dice, ¿qué compañía petrolera de Latinoamérica es la más tecnificada y a su vez viciada por el gobierno desde su punto de vista? Déjeme responder por tecnificada. Viciada no pertenece a los cánones en los cuales yo me muevo. El petróleo tiene una realidad que es muy, muy importante de tener en cuenta. Uno habla en el lenguaje muy propio de la disciplina de la frontera tecnológica para producir automóviles, la frontera tecnológica para producir fármacos de una especialidad u otra. La frontera tecnológica en el caso del petróleo es una frontera muy abierta y muy transparente. Quiero decir, los hallazgos tecnológicos para extraer petróleo de alguna forma u otra se adquieren con relativa facilidad en el mercado mundial. Nuestra industria petrolera, PDVSA, como se la llama así, Petróleos de Venezuela, pues hay un acrónimo de la expresión. Petróleos de Venezuela es una compañía rigurosamente tecnificada, como lo es BP, como es Shell, como es Occidental. Desde luego, nosotros no tenemos las dificultades para extraer petróleo que tiene British Petroleum, que tiene que perforar pozos de petróleo que están 5, 7, 8 mil metros por debajo del mar. Nuestro petróleo está bastante más hacia la superficie. En ese sentido, la pregunta de cuál es la empresa petrolera en América Latina más tecnificada, todas. No me atrevo a decir que haya ninguna que no esté tecnificada, porque si no lo estuviera, no estaría extrayendo petróleo como tiene que extraerlo. Profesor, muchísimas gracias por compartir con nosotros su conocimiento. Pablo, muy agradecido por esta invitación que me honra muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. El doctor Asdrúbal Baptista, investigador económico venezolano.